Estaba pronosticado, ¿cómo es? Alerta meteorológica, así que eh, para relatar, así que también capaz que llega lo mismo para acá. Bueno, la idea de hoy es terminar un poco, terminar con todo lo que queda. Eh, Nos quedaba por terminar de ver un poco la parte de lo que es hidrógeno. Vimos como como las diferentes formas que tenemos para generar hidrógeno, y bueno, ahora la idea es tener un panorama de para qué se usa. Bien, qué usos tiene, qué aplicaciones tiene en el futuro, cuál es todo más que nada todo el tema alrededor del, del, eh, del hidrógeno, por qué es tan importante o por qué se le está dando tanta importancia a nivel general, a nivel mundial, más allá de la cuestión ambiental que viene a mejorar o a disminuir las emisiones, principalmente de dióxido de carbono. eh, Tiene también algunas particularidades, algunas ventajas que lo hacen también atractivo. Eh, Bien, ¿qué está pasando hoy con el hidrógeno? El hidrógeno, como dijimos la clase pasada, se usa, es un químico, es un gas, pero es un químico en el sentido de que se utiliza como tal para un montón de procesos. La clase pasada vimos un par de procesos, los más representativos. Hay industrias que son consumidoras, grandes consumidoras de hidrógeno, por eso hay plantas de producción de hidrógeno que generalmente hoy en día el hidrógeno más común es el que vimos, el hidrógeno azul, que es por reformado de gas natural, que es el proceso más masivo, si se quiere, y prácticamente la mayor cantidad de hidrógeno que se genera, su aplicación está directamente relacionada a la industria, principalmente en lo que es la refinería, o en la parte gruesa de la refinería, en la parte de lo que se llama cracking, que es romper las moléculas grandes de los petróleos para transformarlas y generar moléculas más chicas que nosotros podemos utilizar en el combustible o en el gas, en algunos gases. Y en la industria química, ¿sí? Como aditivo, como reactivo, y también la industria que quizás sea la más consumidora es la industria del acero, para hacer el tratamiento final del hierro que permite poder eh, atribuir o incorporarle, digamos, todos los aditivos que hacen que el hierro se transforme en acero y tener diferentes tipos de aceros inoxidables, con mayor o menor resistencias. Quien haya trabajado un poco con esto sabe que hay diferentes tipos de aceros que van cambiando las proporciones de determinadas cosas que tiene adentro, lo hace o más resistente a la corrosión, o lo más resistente a la abrasión, o más dúctil, o más tenaz. El hidrógeno permite, digamos, que el acero se pueda trabajar de esa manera durante el proceso. Entonces, junto con la refinación el refinamiento del petróleo, la refinación, son los dos más consumidores del mundo hoy. Y más o menos se consumen o se utilizan 70 millones de toneladas por año de hidrógeno, una producción moderada. La idea del hidrógeno es, por un lado, hacer más verde su generación, como vimos, para estas aplicaciones que ya tienen, y por otro lado, con la expansión, detectar que el hidrógeno tiene aplicaciones en el transporte, como combustible, como generador de energía eléctrica, como reemplazo al gas natural de manera directa en algunos procesos. Entonces, se empieza a volver atractivo el hidrógeno, y también se empieza a volverse atractivo el hecho de poder tener la posibilidad de generarlo sin emitir mayor cantidad de dióxido de carbono de la que se está emitiendo hoy en día, y en el mejor de los casos, reducir lo que ya se viene generando producto de la emisión de dióxido de carbono. Bien, la producción del hidrógeno ya la vimos cómo se produce. El desafío del hidrógeno para ser establecido, digamos, que las fronteras temporales hablan de 2025 en adelante. Hoy hay prototipos de vehículos que ya están, digamos, testeados y funcionales, pero los costos, digamos, lo que se conoce como CAPEX, que es el capital que le destinan las industrias
junto con el área de investigación, a reducir los costos en vías de mejorar las eficiencias y de reducir los impactos, va a ir llevando, o ese es el objetivo, a que los costos tanto de transporte como de implementación del hidrógeno bajen, que es lo que quizás hoy está poniendo la barrera la más alta para poder hacer del hidrógeno un uso más masivo para uso nuestro, digamos, ya sea como reemplazo del combustible fósil, como reemplazo del gas natural, sí, prácticamente esos dos usos son los que nos impactarían de alguna manera directamente a nosotros. Después volvemos a lo mismo, esta cuestión de descarbonizar la industria, es decir, descarbonizarla en qué sentido. Si yo genero hidrógeno de manera verde, el proceso de producción de acero, por ejemplo, lo que es su huella de carbono disminuye, porque la huella de carbono del acero, seguramente lo hayan visto creo que tiene una materia donde ven el tema de huella de carbono en el primer semestre, no solo contempla lo que ocurre dentro de las paredes de la planta, sino de cómo llegan las cosas hasta la planta. Entonces, la huella de carbono del acero es muy grande considerando la producción del hidrógeno. Si se logra sanar, digamos, esa parte, ese concepto como que se descarboniza. Bien, entonces, ¿cuál es el futuro? Digamos, ¿cuál va a ser la producción futuro? No se conoce. Esa es lo que tiene de potencial, digamos. O sea, es un potencial desconocido. Porque no se puede, si bien se podría estimar, las aplicaciones son tan amplias, son tan variadas, la inserción del hidrógeno es tan variante también, es muy difícil decir, bueno, futuro, cuánto va a ser la producción. Porque se empieza a introducir o se contempla incorporarla en el transporte, se contempla incorporarla dentro como combustible para calor y potencia de los edificios que nosotros vivimos, y bueno, va a terminar también dentro de la industria del acero como ya viene haciéndolo. Entonces, esto es un cuadrito que de alguna manera trata de un cuadrito de una línea temporal, digamos, que trata de poner dónde está la etapa de desarrollo hoy, eh, que está básicamente concentrada en el transporte de baja escala, lo que es transporte, y a futuro, el mayor desafío, está llevarlo a lo que es transporte de gran porte, es decir, barcos y aviones. La particularidad que tienen los vehículos de gran porte es una cuestión de potencias, principalmente de tamaños de los equipos que se necesitan para utilizarlos. Entonces, eh, por eso está tan tirada, digamos, lo que es el punto, el puntito ese habla de la aceptación masiva del mercado. Es decir, recién en el 2045 se está hablando de que se proyecta de que el hidrógeno esté afianzado, es decir, bien, ya lo contemplamos como algo que existe y, y no se contempla otra alternativa, como que se va por esta vía. En tanto, hoy autos, todavía no hay aceptación, principalmente por esto que vimos de los costos, pero bueno, el objetivo, como se plantea, es a 2025 recién empezar a tener esta cuestión de reducciones. Casos similares ocurren en lo que es en las refinerías, producciones de metanol y demás aplicaciones. En la industria está bastante pateada para adelante, porque la industria, eh, el, el- el- el impacto en la industria va a venir por el lado de desplazar el gas natural, eh, parcial o completamente, entonces va a venir como fuente de energía para cubrir las necesidades de calor, principalmente. Este, entonces, por eso aparece como aparece antes el calor industrial alto y después el calor industrial medio bajo. Eso tiene sentido por una cuestión de costos de implementación. Generalmente, cuando reemplazamos algo que tiene un costo muy alto, los retornos suelen ser un poco más amigables que cuando reemplazamos un consumo bajo. Eh, lo podemos ver si, por ejemplo, se piensa un sistema fotovoltaico y a veces en proporción
un sistema con un panel solar y una batería para abastecer una luz de noche, proporcionalmente puede ser más caro que hablar de un sistema para una vivienda. Si consideramos qué estamos, o qué consumo, o qué costo estamos cubriendo con eso. Eh, Así que, y la línea arranca desde el punto en que se empieza a querer introducir. Por eso dice inicio de comunicación, es decir, bueno, a partir del 2025 el objetivo de empezar a introducir o empezar a hablar con las industrias, o a que las industrias empiecen a contemplar para empezar a generar reemplazos. Entonces la demanda, de alguna manera, en términos de energía, está proyectada por lo menos para, según los estudios, en este caso es un estudio que lo encontré, después se los voy a dejar, está armado por McKinsey, que es una asociación, eh, está proyectado de esta manera, ¿no? Cómo va a estar compuesto en la matriz de consumo y el mayor porcentaje está asociado o proyectado para que esté cubierto por el transporte, en primera instancia, y en segunda instancia la industria. Es decir, que cuando acá en el 2020 el transporte ni aparece, porque vivimos de combustibles fósiles y ahora electricidad, que sería generación de almacenamiento, vamos a ponerlo así, si uno empieza a pensar en hidrógeno generando energía eléctrica, está proyectado de que el transporte se vuelva eléctrico, pero como promovido o generado a raíz de hidrógeno. Entonces, nosotros vimos cómo generamos energía, cómo generamos hidrógeno. Ahora, ¿cómo lo utilizamos? Básicamente el hidrógeno lo vamos a usar de la misma manera en que lo generamos. Una de las formas de utilizarlo. Es de la misma manera, es decir, por electrólisis, por una reacción electroquímica. Como es una reacción electroquímica, lo que va a dar origen a la energía es una pila. De la misma manera que nosotros tenemos pilas chiquitas de níquel y cadmio en nuestras casas, que ocurre una reacción química de óxido de reducción, y esa reacción está favorecida termodinámicamente, entonces cuando nosotros cerramos el circuito nos genera una corriente de electricidad que nosotros la podemos aprovechar. Lo mismo pasa cuando vimos las baterías de plomo para bueno, los vehículos, o la que analizamos o vimos para los sistemas fotovoltaicos, prácticamente el funcionamiento es el mismo, y acá es exactamente lo mismo. Vamos a tener dos especies químicas, podemos presumir que una de ellas va a ser el hidrógeno, que va a participar de una reacción química en un recipiente controlado, en condiciones controladas, para generar una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica después la vamos a aprovechar para lo que querramos. Bien, si van teniendo dudas o algo, me preguntan, me detienen. ¿Sí? Esa es una alternativa, y la otra, como vamos a ver más adelante, es directamente utilizarlo como reemplazo de lo que sería gas natural. Por ejemplo, en turbinas específicas, hay turbinas, se están empezando a diseñar ya turbinas que van a trabajar específicamente con hidrógeno, o directamente sistemas de combustión interna, también para ir en vías de reemplazar al gas natural como combustible. Ahí sí, acá en la cuestión de las pilas, no va a haber una combustión, como vimos que es una reacción química de oxidación, con liberación de energía, en una reacción en cadena, que es lo que es una combustión, sino que acá va a ser una cuestión química que involucra una corriente eléctrica. El proceso va a ser exactamente opuesto al que, si vemos si vemos las filminas o las diapositivas de cómo lo generamos, que nosotros dijimos, tenemos agua y le hacemos pasar una corriente eléctrica para separar el hidrógeno y el oxígeno, y tener hidrógeno y oxígeno por separado. Acá lo que vamos a hacer es combinar hidrógeno y oxígeno para que se unan entre sí y dé lugar a agua. Esta unión del hidrógeno con el oxígeno está favorecida termodinámicamente, es decir, no es que si yo agarro un recipiente con oxígeno, un recipiente con hidrógeno, los pongo juntitos
y va a pasar la reacción química. Tengo que también propiciar la condición, una condición mínima necesaria para que arranque. Pero en condiciones de una pila, por metodología de trabajo de la pila, eh, esa reacción va a estar favorecida. Bien, la tendencia va a ser a que el hidrógeno se oxide, perdiendo electrones, como está acá. Entonces tenemos una molécula de hidrógeno que se va a transformar en dos protones con carga positiva y en dos electrones que se van a separar. Y por otro lado, en el cátodo, lo que va a ocurrir es una reducción del, del oxígeno, que va a tomar esos dos electrones que se liberan del hidrógeno para generar un átomo de oxígeno cargado negativamente. En consecuencia, cuidado, cuidado. Si nosotros sumamos estas dos reacciones, vamos a tener como resultado que este 2H+, quiere decir que tiene dos cargas positivas, y este O2 con la carga negativa, se van a terminar combinando y van a terminar dando agua como resultado. Más allá de la cuestión técnica de cómo se lleva eso adelante, vamos a ver, el concepto es, nosotros estamos combinando hidrógeno que produjimos de manera verde, en el mejor de los casos, con oxígeno que lo tomamos directamente del aire para dar agua, ¿sí? Entonces no hay dióxido de carbono, no hay contaminantes adicionales, no hay nada que contamine. Esa es el objetivo, esa es la vía de por qué implementar celdas de hidrógeno en los vehículos como, en principio, mecanismo para desplazar a los combustibles fósiles, que es algo que se va a tener que llevar adelante de una u otra manera. Si se acuerdan, cuando vimos biomasa, habíamos visto que teníamos, cuando analizamos la biomasa, teníamos poder calorífico superior y poder calorífico inferior, dependiendo si considerábamos o no el contenido de agua dentro el contenido de la energía dentro del agua que estaba saliendo de la combustión. Acá, como es agua también que se genera, ese agua tiene energía, entonces, dependiendo si la consideramos o no la consideramos, la energía que va a liberar la reacción va a ser en este orden: 119,96 megajoule por kilo a 141,88 megajoule por kilo. Como son reacciones de electroquímica, los valores están muy establecidos. Ahora, la eficiencia con la que nosotros logremos usar esa energía es otro tema. Esa es la energía que genera la reacción química esta de oxidación de hidrógeno, reducción del oxígeno, para dar agua, que nosotros de alguna manera podemos aprovechar de la manera más eficiente que podamos, pero esta es la energía que nosotros podemos generar por kilo de hidrógeno. ¿Bien? Es bastante energía. Entonces, acá van a empezar a ver diferencias en las pilas, por ejemplo, de cómo van a estar construidas, cómo voy a propiciar ese transporte de cargas a través de la pila para lograr hacer que el circuito se cierre y que el transporte sea lo más eficiente posible. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto el tema de las baterías? Que las membranas que separan los electrodos, digamos, son generalmente las que están las que terminan ocasionando que la reacción se vea limitada, o que la reacción se vea más comprometida. Entonces, esta energía que genera o generaría esto en condiciones ideales, se empieza a ver reducida, empieza a ver de que una pila, por ejemplo, con un conductor que propicie el traspaso de las especies negativas, como es el caso del conductor aniónico, va a tener un resultado, y las pilas con un conductor que permita que se trasladen a través de sí las cargas positivas, van a tener otro resultado. La diferencia entre uno y otro la vamos a identificar con este nombre, ¿no? Pila de combustible con conductor aniónico, es decir, que la especie que se traslada a través de la membrana separadora eh, permite que solamente pasen las partículas negativas. Por el contrario,
otro tipo de pila permite que pasen solamente las partículas cargadas positivamente. Si vemos el esquema de reacción y demás, vamos a ver que está ocurriendo lo mismo. La única diferencia es de qué lado se forma el agua. Acá el agua se forma del lado del ingreso de hidrógeno, y de este lado se forma del lado del ingreso de oxígeno, pero la reacción es exactamente la misma y el sentido de corriente, el flujo de corriente, el paso de electrones, sigue siendo el mismo. Bien, el electrón hace este movimiento. Pregunta. No le den bola, perdón, le den bolilla que el electrón dice un signo más porque es menos, pero supongo que está referenciado así para dar la sensación de que es energía. Sí, Juan Carlos. Esa composición agua, ¿dónde va a parar? La va a descargar el auto. Eso va a depender el vehículo o el motor, dependiendo de la temperatura, dependiendo en qué condiciones esto esté trabajando. En un caso de un vehículo, las temperaturas van a ser relativamente bajas, ese agua probablemente se condense bastante rápido y se vaya liberando, digamos, del vehículo. Según estuve un poco leyendo, digamos, los vehículos van a incorporar, digamos, diferentes metodologías. Por ejemplo, ahora vamos a ver un poquito más adelante, un modelo de vehículo lo que hace es almacenar el agua, permitiendo descargarla a gusto de cada uno. En procesos industriales, en procesos más grandes, este agua va a estar en forma de vapor, ¿sí? Va a ser una corriente por temperatura, va a ser una corriente gaseosa. Ahí va a entrar eso, es como la parte esta de desarrollo, ¿no? Si existe manera de aprovechar ese agua, se puede recuperar, tiene un uso, tiene utilidad, va a ser una cuestión que se va a tener que definir en el futuro. En principio, eh, no atentaría, digamos, o sea, lo lógico sería poder recuperarla, ¿bien? Porque para producir ese hidrógeno tuvimos que utilizar agua. Entonces, si una cuestión que se estudia mucho acompañando el desarrollo de hidrógeno es el impacto hídrico que tiene en la industria del desarrollo de hidrógeno, porque el producir hidrógeno implica consumir agua. Las celdas que vimos en la clase pasada, las celdas electrolíticas que utilizan agua, requieren agua que tenga muy baja, muy baja conductividad, o sea, que sean una agua muy pura. Entonces, hay, yo no lo puse acá, pero tengo ahí un trabajo bajado. Hay todo un análisis de decir, bueno, yo tomo agua, por ejemplo, del mar. Yo para trabajar ese agua en una pila tengo que purificarla. Entonces, la tengo que pasar por un sistema de osmosis inversa. El tratamiento de agua consume energía. Disculpame, Gonzalo, es Sí, sacarle los minerales. claro, exactamente. Eh, el agua tiene que ser lo más pura posible. En realidad tiene cada mecanismo tiene, se acuerda mismo que hay diferentes celdas electrolíticas. Cada celda puede llegar a tener diferentes requerimientos de pureza de agua. Pero sí, la idea es sacarle todos los minerales, todas las impurezas que pudieran llegar a generar incrustaciones en los sistemas, porque después nosotros vamos a estar separando el hidrógeno del oxígeno y nos va a quedar como resultado todo lo que esté como impureza dentro del agua. Entonces, el objetivo es tener el agua lo más pura posible porque el resto de las especies van a reaccionar de una manera u otra. Si tiene, por ejemplo, agua de sal, agua de mar, y tiene cloro y tienen sodio, vamos a tener en consecuencia que se nos van a depositar sales en los equipos. Entonces, esas especies se tienen que sacar. El tratamiento que más se implementa es osmosis inversa. El sistema de osmosis inversa es un mecanismo de purificación de agua que saca todas las especies aniónicas y protónicas, es decir, que tienen cargas positivas y que tienen cargas negativas, haciéndola que son los mecanismos que pone el agua en uno de los mejores estándares para la industria. Lo mismo con carbonatos, que es lo que se encargan que sería lo que le da dureza al agua. El carbonato es lo que hace que se genere sarro, ¿sí? Entonces, todas esas impurezas se tienen que sacar. Purificar el agua tiene un costo energético. Entonces,
tiene que dar el balance energético para decir, yo la purifico el agua, la trato, la trabajo, y después la uso para generar energía. Si todo el balance energético me da negativo, no tiene sentido. Cuestión, da positivo el balance en sí global, pero bueno, vuelvo a lo mismo. Otro análisis que se estudia, que se tiene en cuenta, es el impacto hídrico, porque se requiere tomar agua. Si tomo agua relativamente más pura, si se quiere, voy a estar usando agua potable, agua útil, agua de consumo humano. Pero si utilizo agua de mar, que en ese caso no tendría un impacto directo en la cuestión hídrica de nosotros, tiene un costo más alto para purificarla. Entonces, esa es la balanza que se trata de sopesar también. ¿Se acuerdan cuando vimos las pilas? Que teníamos ahí, que nosotros teníamos celdas, que eran unas celdas, un par cátodo-ánodo, ¿bien? Ese par cátodo-ánodo, esa única sección, digamos, elemento, tiene un determinado voltaje, una determinada condición de trabajo, que las podemos unir con otras celdas más y hacer una pila propiamente dicha. Más que verse así, las pilas tienen un aspecto de esta manera, donde lo que se hace es ir uniendo diferentes cantidades unas cantidades fijas, digamos, determinadas, que van a terminar definiendo la potencia de la pila, de conjuntos o de celdas, que es la celda, volvemos, el par electrodo-ánodo, ¿bien? Ánodo-cátodo. Creo que más adelante tiene una fotito. Sería algo así, en algo como un poco más real. Ahora vamos a ver qué es esto de AGC, pero así se ve más o menos una pila de baja potencia, que dice 500 watts, y así se ve una pila de alta potencia, como acá a la derecha. Entonces, bueno, el tema de las pilas tiene sus ventajas. Las ventajas de las pilas es que pueden ser compactas, pueden ser muy compactas y pueden tener una potencial de generación de energía, o de potencia bastante alto. Entonces, son fáciles de ubicar, son fáciles de ubicar, de encontrarles un lugar cómodo, por ejemplo, dentro de un vehículo, sin aportar grandes volúmenes y sin aportar grandes pesos, principalmente. Entonces también aporta a esa línea. ¿Bien? ¿Cuál es la ventaja de utilizar una pila de combustible como reemplazo de un combustible, por ejemplo, combustible fósil, pensándolo en un vehículo? Primero, no tiene emisiones de óxido de nitrógeno, y óxido de azufre. En principio, en vehículos. Vamos a ver que quizás en algunos procesos el NOx empieza o los óxidos de nitrógeno empiezan a aparecer. A baja temperatura, el único resultado de este proceso de obtención de energía es agua, pura prácticamente, porque no tiene. Eso no quiere decir que sea apta para consumo, por lo mismo, justamente porque es muy pura. Tiene una eficiencia específica bastante alta, ¿sí? Porque son procesos electroquímicos, y ya vimos que los procesos electroquímicos tienden a ser mucho más controlables, más eficientes considerando por unidad de volumen, digamos, que ocupan. Son silenciosas y seguras. Ahora vamos a ver un poquito de que el hidrógeno no aporta una gran inseguridad, por suerte. Y son versátiles. Esto que yo por ahí se me trae un poco la palabra, pero son versátiles, son fáciles de acomodar, fáciles de adaptar, los tamaños se pueden ir variando. Básicamente, el concepto general es, tenemos el ánodo, tenemos el que se encarga de transportar las especies cargadas y el cátodo. Bien, siempre en el ánodo vamos a tener la reacción del hidrógeno y en el cátodo la reacción del oxígeno. Quien se encargue, como sea el mecanismo para transportar la carga que se genera en la reacción, va a definir la pila. Y nos encontramos con 5 tipos de pilas. Las que tienen, obviamente todas las siglas son
porque viene en inglés. PEM, que sería pila de combustible en membrana polimérica, que sería la que vimos al principio, catiónica, ¿sí? O Proton Exchange Membrane, que protón es el hidrógeno con una carga positiva. Alkaline Fuel Cells, o pilas de combustibles alcalinas, entonces acá utilizan hidróxido de potasio como electrolito y va a propiciar, digamos, el flujo de cargas negativas, como serían las aniónicas. Las soft Solid Oxide Fuel Cells, que son celdas basadas en óxidos sólidos cerámicos, entonces eso también va a dar ciertas particularidades, permite el paso de especies, es aniónica también, y permite el paso directamente de la especie. Acá utiliza un transportador, usa el oxidrilo de transporte, pero acá permite directamente que pase el oxígeno, cargado negativamente. Pilas de carbonatos fundidos, esas son para aplicaciones más grandes, fíjense también las temperaturas a las cuales opera. Y las celdas basadas en ácido fosfórico como electrolito. También lo mismo, es protónica y tiene algunas particularidades. Estas dos últimas, las de carbonatos fundidos y las de ácido fosfórico, están todavía poco en etapa de desarrollo. Las que sí se implementan son estas tres primeras: la PEM, la de alcalinas, y las de óxido las cerámica. Acá un cuadrito compartimos un poco de qué rango de potencia trabaja cada una. Entonces, las PEF, que eran las primeras, digamos, van de 1 a 100 kilos, y bueno, no sé el nombre, la protónica también, y ya empezamos a ver que las siguientes que estaban un poco de etapa de experimentales son de potencias más altas, y estas que sí ya existen, llega hasta 2000 watts. Y bueno, un poquito la comparativa de cómo entran en juego las eficiencias. Sí, Eso es Pablo. kilowatts por litro. El rango de potencia, no, o sea, potencia es la cantidad, la potencia final que podría llegar a entregar, no por litro, sino potencia total. Ok, yo pensé que era el mismo. No, no es una eficiencia, sino decir, bueno, puedo, usando esta tecnología, puedo llegar a generar una pila que me genere hasta 100 kilos, o más o menos en ese rango se mueve, ¿sí? De potencia. A ver, es como raro, porque tenemos que pensarlo como una pila, pero a la vez es un motor, de alguna manera. O sea, es un entregador de potencia. Ahí se empieza a separar un poco de cómo contemplamos nosotros normalmente a las pilas, porque las pilas nosotros las medimos en términos de capacidad, no las medimos en términos de cuánta potencia nos puede entregar, por ejemplo, una batería de auto. Podríamos definir cuánta potencia nos puede entregar una batería de auto, pero va a ser muy variable, no es tan intuitivo. Acá las tenemos que pensar las pilas como fuentes de energía, como un generador prácticamente. Por eso la foto que seguía más adelante del tamaño. Es un equipo que va a proveer una alta intensidad de corriente muy, muy sostenida, muy estable, que va a permitir entregar una potencia como si fuera exactamente un generador o un grupo electrógeno. Las de combustible alcalinas son bastante viejitas, se desarrollaron en los años 50. Datos de color, son las que permitieron llegar a la Luna. Se usaban en las naves de Apolo. Los transbordadores tenían este tipo de pilas de hidrógeno, como los cohetes de por sí usan hidrógeno como combustible, tienen un almacenamiento de hidrógeno dentro del transbordador después, que permite con con una pila de hidrógeno generar la energía para utilizar todo el consumo energético, digamos, dentro de la nave. Y a la vez era fuente de generar agua, entonces tenía doble uso. Se me va a cortar la cosita, así que así no sigo, así no me agarra en medio de la explicación. Si quieren freno y arranco de nuevo.